Listo. Grabamos esta sesión y voy a tomar entonces de manera preliminar un listado de los asistentes. No se descarga. Ya. Listo, chicos. De los presentes, ustedes ya enviaron sus entregables. Ya vieron de pronto las observaciones que yo les indiqué ahí dentro de los productos o los entregables que enviaron, chicos. Voy a mirar entonces, a ver por acá dentro del archivo que yo tengo de ustedes. Por acá hay un Carlos. Déjenme mirar tantico. Por aquí no, todavía no ha llegado Carlos. Kelly tampoco, ya me solicitó permiso. Nelson Haider. Haider sí. Haider, ya les revisé el documento de ustedes. Nos encontramos aquí con Diego y Andrés. Diego, Andrés, sí. Ustedes son de la chaqueta, ¿cierto? Sí, señora, aquí está Diego y Andrés. Bueno, entonces tenemos entonces dos equipos de trabajo con los cuales pues ya enviaron como tal sus entregables muy puntuales, pues recordando pues también que hasta mañana pues teníamos parametrizado como tal el primer envío, ¿cierto? Esos entregables, precisamente para que ustedes tengan espacio ya de revisar y hacer los ajustes, ¿no es cierto?, pertinentes para pulir como tal los documentos, ¿no? Dentro de la información que ustedes incluyeron allí, pues realmente no están muy dispersos, realmente lograron como tal comprender, ¿no es cierto?, las guías de aprendizaje. Me gustó mucho un trabajo. Realmente ese trabajo, a pesar de que fue muy sencillo y tenía pues básicamente muchos errores de redacción, suficientes errores de redacción. Sin embargo, en la construcción como tal del documento se dejó ver precisamente que cada paso que estaban indicando y precisamente que era como tal requisito, ¿ya? Lo describían exactamente con el servicio que ellos pretendían desarrollar. Ya el documento era una papelería, no hizo una papelería tan sencilla, pero realmente ellos hicieron un ejercicio pues bastante interesante, que claro, les falta cositas, ¿no es cierto?, pulir, porque esa es otra falencia que yo creo que todos los trabajos que he podido revisarles hasta el momento tienen la falencia en la construcción de los objetivos, y realmente eso es normal. Construir un objetivo no es la tarea tan fácil como uno piensa. Ya máxime, muchachos, que los objetivos se deben precisamente reflejar ya en el trabajo como tal. Ya al finalizar el documento se debe verificar ya, o el lector debe conocer si ese objetivo fue cumplido o no fue cumplido. Entonces, sí es necesario que se establezca una serie de requisitos, y entre los requisitos es que el objetivo debe ser medible. De alguna manera tenemos que medir, ya para poder precisamente cotejar esa información. Entonces, el antes y el después.
¿no es cierto? Y así de esta manera hacer el control y verificar si se alcanzó o no se alcanzó, y si no se alcanzó, qué pasó, en qué medida se alcanzó, o si se alcanzó, se sobrepasó quizás el objetivo, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a mirar precisamente una serie de variables, ¿ya? Con los cuales pues siempre en todo proyecto, muchachos, siempre inciden de manera positiva o de manera negativa en el desarrollo como tal de nuestras actividades, desde luego cumplimiento de los objetivos, pero si no planteamos nosotros un objetivo de tal manera que sean realistas, ¿no es cierto? Que realmente especifique lo que vamos a hacer, ya, y que tenga desde luego un componente, ya, unas limitantes, que pueden ser, por ejemplo, el tiempo, ¿no es cierto? Quizás otra limitante podría ser incluso un porcentaje, quizás una cantidad, ¿no es cierto? Y demás que nos permitan precisamente parametrizar que hasta ahí nosotros podemos llegar, ya porque realmente nosotros no podemos dejar unos objetivos demasiado abiertos, demasiado ambiciosos, porque muy probablemente no lo vamos a poder realizar. Entonces sí es necesario hacer una debida delimitación. Cuando delimitamos, pues desde luego, ellos nos va a permitir, número uno, pues cuando se alcance el objetivo, plantear nosotros, ¿no es cierto?, partiendo de allí, ya de manera escalonada, ¿cierto? Número dos, pues desde luego con el cumplimiento de los objetivos, ¿no es cierto?, pues nos va a permitir revisar si nuestro proyecto, ¿no es cierto?, si esas actividades o lo encomendado, pues realmente es realizable. Y si se realizó, pues desde luego es porque hay una competencia para eso, ¿no? Entonces, no es la cosa fácil. Yo en algunos trabajos, de hecho, les estuve como modificando un poco, o más bien, no modificando, sino como sugiriendo, más bien, sugiriendo en la redacción, ¿no?, de los objetivos, cuando yo veía que realmente el objetivo era bastante concreto, sin embargo, le faltaba quizás algo de redacción. Entonces, ahí se los lograba como tal organizar. Hizo como manera precisamente de ayuda. En otros casos, pues realmente no podía como tal elaborarles a usted el objetivo porque pues realmente es el trabajo de ustedes, ya dependiendo pues también de la envergadura que tengan como tal en sus trabajos, del proyecto de ustedes, así me plantean. Ya, ¿qué más les comento yo a ustedes? Pues desde luego que de manera general, pues también hay en algunos trabajos unas falencias en cuanto a la redacción, que, que cuando uno se pone de pronto a mirar, pues de alguna manera sí incide de pronto en la parte de la seriedad, ¿no es cierto? Y la responsabilidad con la que uno elabora los documentos, pero no es que sea pues un tema pues de alarmante porque pues mejorar de pronto la redacción, de pronto algo de gramática, manejo quizás de signos de puntuación, pues son cositas que se pueden mejorar, incluso ya la herramienta Word, ¿no es cierto?, nos puede colaborar bastante, ¿no es cierto?, en esta temática, ¿no? Entonces, pues tampoco no es la gran cosa. Otra falencia que yo me pude dar cuenta, muchachos, y no sé si de pronto no me hice entender bien, fue en la parte del informe final. En el informe final lo que ustedes van a hacer es precisamente como ustedes debieron haber desarrollado la prueba de producto, ¿no es cierto? Entonces, esa prueba de producto, esas experiencias, esa información que ustedes han recopilado como tal de ese ejercicio, la deben incluir precisamente en este informe final. Entonces, pueden incluir cantidad de personas a las cuales ustedes hicieron la aplicación como tal de esa prueba de producto. Entonces, recordemos, muchachos, que en algunos la prueba de producto se puede hacer porque el producto ya está en físico, digámoslo así, es posible hacerlo en físico y dar la prueba o hacer las actividades, pero en otros casos, por casos de servicios que todavía quizás no esté el prototipo de manera física porque pues desde luego es un servicio, sin embargo, ¿no es cierto?, el prototipo ustedes ya lo tienen, ¿no es cierto?, porque ya tienen las características específicas con las cuales ese servicio pues desde luego que va a salir al mercado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ofrecer? Ya eso ustedes lo deben tener muy claro, ¿no es cierto? Entonces, con base a eso, sencillamente aplican una serie de instrumentos. Ya incluso yo a algunos les indiqué que trataran de hacerlo como si el servicio ya estuviera, ¿no es cierto?, andando, ya, y simplemente ustedes quisieran recoger información de cómo les parece, ya.
Esa puede ser una intención y puede ser de pronto una estrategia, ¿no es cierto?, para hacerle creer al cliente que realmente el servicio existe, ¿no es cierto?, dar como esa tela, un poquito como de interés, ¿ya? Y con eso, pues, desde luego que esa persona, ese, bueno, objetivo como tal de nuestra prueba de producto, ¿no es cierto?, de servicio, pues desde luego que nos va a ofrecer incluso más información, ¿no es cierto?, de la que nosotros pudiéramos de pronto simplemente indicando que sí va a existir un producto de esas características, ¿ya? Entonces son pequeñas estrategias que quizás podamos implementar precisamente porque ya sabemos que la información es demasiado importante. Ya aquí la cuestión de qué manera nosotros vamos a utilizar o cuáles son las estrategias que vamos a hacer para sacar esa información, ya sacar esa información del mercado, que pueden existir muchas en la guía, entonces ya tenemos como tal parametrizados algunas, ¿no es cierto?, que son las, digamos que las más sencillas, ¿no es cierto?, las más realistas, de las cuales nosotros podemos como tal desarrollar, ¿no? Y que se pueden como tal implementar. Entonces, aquí lo importante, muchachos, es eso, que ustedes desarrollen este ejercicio, porque teniendo ustedes esa experiencia, escuchando de manera directa precisamente a esos clientes, consumidores, usuarios, bueno, como les podamos llamar, potenciales, ¿no es cierto? Con esa información ustedes van a poder construir, ¿no es cierto?, o diseñar, ¿no?, un producto o un servicio realmente más ajustado, ¿ya?, a las necesidades que tienen esa población, ¿ya?, o ese mercado al cual nosotros queremos llegar, ¿ya?, que ese es como el objetivo, ¿no es cierto?, primordial que se tiene esas pruebas de producto, ¿no? Poder sacar esa información y hacer el diseño, hacer el ajuste de esos antes de lanzarlo realmente al mercado, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos los productos para nosotros mismos porque consideramos que esas características son las que van a suplir las necesidades de la población y resulta que no. Ya sabemos que las costumbres, sabemos que la cultura, ¿no es cierto? Sabemos que el conocimiento que tengan esas personas, pues desde luego que va a cambiar, ¿no es cierto? Y se incrementa a medida de... ¿ya? Y cuando cambia y se incrementa, pues desde luego que van a ser muchas más las exigencias, ¿ya? Entonces, esas exigencias, pues desde luego, va a ver repercutida, ¿cierto? O se repercuten como tal en nuestro producto o en nuestro servicio, ya que quizás, ¿no es cierto?, ese producto solamente puede satisfacer un grupo pequeño de la población, ¿ya? Pero resulta que nuestra ambición, ¿no es cierto?, es llegar mucho más allá. Entonces sí es importante que hagamos este ejercicio, que ustedes se craneen precisamente estas estrategias ya para ubicar esa información, ¿listo? Pero para los que están con servicios, pues desde luego que es importante que ustedes sepan y tengan bien estructurado ese prototipo, ¿no es cierto?, de servicio que ustedes van a ofrecer para así, de esta manera, poder preguntarle a ese mercado si realmente ese servicio, ¿no es cierto?, le parece conveniente, si lo ha visto en alguna parte, ¿no es cierto?, porque ustedes pueden no tener el conocimiento de que ya existe en el mercado, pero ese mercado sí sabe que sí existe, ¿ya? Y aquí lo que pretendemos también con esas pruebas de mercado, muchachos, es lograr no solamente un diseño diferente, ajustar las necesidades y demás, sino también la diferenciación de nuestro servicio con respecto a los demás. Ya si no nos diferenciamos, pues muy posiblemente no vamos a poder tener como tal el éxito que quisiéramos de pronto tener. Ya tener alguna característica, no sé, por lo pequeño que sea, pero algo que realmente no lo tenga el otro y que nosotros sí lo podamos de alguna manera ofrecer. Con eso ya podemos nosotros potencializar, ¿no es cierto?, incrementar desde luego el nivel de interés ya que pueda tener esos clientes potenciales hacia nuestro producto, ¿ya? Recordemos que creo que yo les indiqué la semana pasada que las empresas no deberían encasillarse tanto por cumplir al 100% todas las necesidades, pues, ¿no es cierto?, del cliente con respecto a nuestro producto, porque eso es imposible. Eso es imposible. Sin embargo, lo que sí hay que hacer es potencializar precisamente
¿no? Y conocer cuál es lo que nos hace únicos, qué es lo que nos hace especiales, qué es lo que nos hace diferenciar precisamente de todos los demás competidores y asimismo potenciarnos. ¿Listo? Eso es. Entonces, en la mayoría de los informes, pues todavía como que no he visto, sin embargo, están un poco regados con otros, que se logra como ver que sí lo hicieron, pero entonces, digamos que no lo tienen como debidamente documentado bien en la parte del informe, ¿ya? Se puede ver también que utilizaron pues algunas metodologías precisamente de la guía, ya para poder como tal elaborar el documento. Mucha información, muchachos, que sí, que ustedes han sacado precisamente como manera como de contextualizar y conceptualizar, ¿no es cierto? Las temáticas, que también ese era el ejercicio, ¿no es cierto? Que pudiéramos ampliar un poco más. Sin embargo, chicos, estamos fallando y estamos cerrando mucho en que no hemos citado las fuentes de información. Independientemente, muchachos, del tipo de documento que ustedes elaboren, si ustedes se van a apoyar en otra fuente de información, así sean las guías de aprendizaje de SENA, eso hay que referenciarlo en nuestro documento, porque ustedes están tomando una información que no les pertenece y la están tomando como si fueran de ustedes y resulta que no es así. Entonces, si se han tomado literalmente algunos apartes textuales, así sea de la guía de aprendizaje, muchachos, cítenla al final del documento, al final del informe, a pesar de que eso no se encuentre específicamente establecido ahí, eso ya se infiere, eso como que ya se sabe, muchachos, eso ya es algo natural, como colocarle el nombre de ustedes, ¿no es cierto?, allí al trabajo, ¿ya? O sea, a pesar de que no digan, es necesario porque se necesitan identificar, ¿ya? Entonces, esa otra cosita que como tal estamos como fallando también. Bueno, ¿cómo te va, Ángela? ¿Y cómo te va, Natalie? Creo que Natalie, me parece que yo ya le vi su trabajo. Vamos a mirar por aquí a ver. No, no. Y Ángela tampoco. Bueno, ¿cómo van con eso, muchachos? ¿Tienen de pronto alguna dificultad? De pronto en buscar la información o quizás estén un poquito perdidos en el cómo. Pueden ustedes hacer como tal esa prueba de producto, porque pues su producto es una condición especial, es un producto que quizás pues no se ajusta mucho a las orientaciones que dan la guía. Yo quiero como saber qué dificultades tienen. Pues mañana es como el plazo límite, ¿no? Para que envíen los trabajos. Yo solamente revisé como hasta las 4 de la tarde, pues quizás en este ratico hayan otros trabajos más, pues yo después de terminada esta sesión voy a hacer el proceso de revisión, pues precisamente tendiente también no solamente a que ustedes logren como hacer los ajustes pues de manera oportuna, ¿no? Sino que pues, yo también, ¿no? Por el mismo volumen de estudiantes. Bueno, ¿qué me dices por aquí? Creo que Sandra. Listo, el mío no tengo, hace como la prueba, como, no te entiendo, Sandra. Bueno, Sandra, cuál es tu producto, nena? Recuerden que ustedes tienen otros canales de comunicación que no necesariamente deben esperar a la sesión de pronto para comunicar, ya, sino que también ustedes tienen mi WhatsApp, pues quizás yo no le contestan inmediatamente porque quizás estoy con asesoría con los muchachos, pero yo les respondo, yo les respondo, muchachos. Listo, Sandra. Pues entonces, muñeca, si tienes dificultades, precisamente como para identificar cómo vas a hacer para las pruebas de producto, nena, pues entonces me envías un WhatsAppito, un mensaje de audio, ya indicándome pues, precisamente cuál es tu tipo de producto, hasta el momento que tienes, qué ideas de pronto se te ocurran, y así de esta manera, pues poderte orientar, ¿listo? Lo importante, muchachos,
de eso cuando uno está perdido, cuando uno no entiende, cuando uno se siente como solo en ese espacio infinito y sideral, ¿no es cierto? Muchachos, comunicaciones, ¿cierto? Uno tiene que comunicarse, uno tiene que mirar de qué manera, ¿no es cierto?, podemos llegar precisamente a obtener esa información que necesitamos. Cuéntame, Natalie. Buenas noches. Hola, nena. Instructora, nosotros sí ya subimos el trabajo, no sé si de pronto ya lo revisó, igual ¿Ahorita para ver. a qué horas, Natalie? No, nosotros lo subimos, ¿cuándo fue? Hace como 2 días. Ah, no, entonces ya, venga, ¿cómo hace 2 días? ¿El producto usted cuál es? Es papelería tal vez un servicio, Entonces sí, entonces sí, es pero muñeca, venga, tú eres, si apenas tengo relacionado dos personas. Heidi, 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 ¿tú eres Heidi? sí, Ah, me sí, agradó, Natalie es mi me segundo nombre, sí, agradó. no le corregí en la sesión, Heidi Natalie me llamo. Eso, me agradó mucho la orientación que le hiciste precisamente a ese trabajo. De pronto sí, tengas algunos detalles, algunas falencias y demás, te ayude a construir los objetivos, ¿no es cierto? Puedes Ah, ahí en el documento, digamos, te ujú, los redacté porque ya los tenías elaborados, sino que de pronto ujú. la redacción de pronto como que no cuadraba, pero Sí, siempre tengo esa dificultad. exactamente, pero lo importante es que tenías la idea, ya tiene la idea, la logró desarrollar, ¿no? Como se especificaba precisamente, pues con la organización, pero tienes todavía unas cositas ahí por mejorar en el documento, ¿listo? Si tú comprendes Listo, algo, instructora. Natalie, pues por favor me comunicas, ¿listo? No Listo, sé si instructora. tengas Entonces igual usted me dejó los comentarios ahí en en la el documento. plataforma, ¿cierto? Yo, Ah, pues, listo. Entonces lo descargo, lo arreglo y lo vuelvo a subir a la plataforma. sí, yo realmente lo que hago, muchachos, es coger el documento de ustedes y les monto la observación en rojo, ¿no es cierto? En Ajá. resaltado, hay Ujú, una tachina ahí para que ustedes se den ujú, cuenta en dónde de pronto se encuentra la falencia y que vayan haciendo los ajustes con su documento original. ¿Listo? Entonces, descarga tu documento, muñeca, ujú, el que yo adjunté, ujú, y verifica ahí ujú. la observación. Si tienes Listo, y alguna ahí. pregunta, voy a escribirles por acá mi correo, muchachos. Este es mi correo Ajá. personal. Entonces ahí ya lo corrijo, instructora, y vuelvo y lo subo a la plataforma, ¿cierto?
Muchachos, qué vergüenza con ustedes, cosas que uno nunca se imagina. Bueno, estaba comentando que les iba a escribir entonces por acá mi correo personal, entonces por si de pronto necesitan enviar una notificación o algo, pero sabemos, muchachos, que para el envío como tal de sus productos, ya para revisión, sí debe ser directamente en la plataforma, ¿listo? Instructora, bueno, yo le estaba haciendo una pregunta, no me la alcanzó a contestar porque preciso se salió de la sala. Le comentaba entonces, bueno, descargamos el trabajo, corregimos y lo volvemos a enviar a la plataforma o digamos ya son como correcciones para un próximo trabajo. No, nena, tienen que devolverla otra vez a enviar hasta que yo les diga listo, ok. Cuando yo les diga Ah, ok, ok. entonces ya pasamos a la otra parte que es hacer con la evaluación. Ah, listo, instructora, ok, vale. Listo, ese es el correo que me asignaron en la institución. Pues si de pronto, arroba.com. Listo, este es el correo electrónico que me asignó la institución, muchachos. Voy a estar desde luego pues pendiente de ello. Ya saben que también me pueden escribir al WhatsApp. Creo que acá tengo una escritura en inglés. Listo. Listo, chicos. Con Natalie ya estamos entonces bien, ¿no es cierto? Ya con ella ya tiene como tal las observaciones. No sé si de pronto tengas algo por agregar, Natalie. No, instructora, no, es que no había entrado tampoco a la plataforma, entonces lo único sería, ahora entro a la plataforma, corregimos, pues, y ya reenviamos el trabajo, si Dios quiere, hoy mismo, y ya, para, para que usted lea otra revisadita. Listo, nena. Listo. Entonces, por acá tenemos de pronto el grupo de Nelson, Haider y Chaira. Ah, y Luz. Son como 4 personas. Voy a tomar una lista de nueva asistencia. Con las personas que ya se han agregado ahora. Bueno, de las personas que acaban de ingresar, chicos, ¿tienen alguna dificultad? ¿De pronto tienen alguna pregunta por hacer? Quizás han tenido, no sabemos, ¿no? Alguna dificultad quizás en el envío del documento, ni siquiera con la elaboración, ya, sino con el envío, o no sé qué percance puedan tener. Recordando, pues desde luego, teniendo en cuenta que el día de mañana, ¿no es cierto?, es como el día límite que nos planteamos para adjuntar esa información allí en la plataforma. Bueno, parece que ninguno. Algunos de ustedes de pronto quieren plantear alguna temática que quieran ampliar un poco, chicos, que tenga que ver precisamente con el producto, el servicio con el cual ustedes están trabajando. Buenas noches, señor, ¿cómo está? Hola, Haider, ¿cómo vas? Bien, bien, por aquí revisando las observaciones. Me Sí, parece, me parece excelente, digamos, el método que emplea para hacer las correcciones, porque digamos que llega al punto exacto donde toca analizar y digamos, hacer la respectiva corrección. Digamos que en el trabajo anterior también tuvimos un detalle ahí con la construcción de los objetivos, sí. porque también nos pedían que fueran medibles. Uh-huh. Esta vez obviamente los objetivos los tracé yo, ¿cierto? Y digamos que yo en ese objetivo, pues, como es una prueba, digamos que lo que buscaba era, digamos,
esa aceptación y, digamos, conocer las inquietudes o qué se le podría cambiar al servicio. Por eso, digamos, no vi, digamos, así como algo que yo pudiera medir en cuanto a relación, digamos, de pronto de, por ejemplo, una venta, incrementar las ventas o, ¿sí me entiendes? Entonces no vi como ese objetivo medible, pues digamos, traté sí de buscar el objetivo que sería ese, identificar, Sí. recolectar y evaluar esa información. Ujú. Bueno, Entonces, Maider, realmente cómo sería, digamos, así para hacer ese objetivo medible? Porque yo no te hice una sugerencia, Haider, ahí. No, no te la sí, hice. usted me dice, este objetivo está acorde a los resultados que se espera. Sin embargo, por lo regular, los objetivos con estas intenciones llevan en sí indicadores que ¿Qué permitan indicador? medir que permitan medir los resultados. Ujú. En ¿Qué porcentajes e indicadores? indicadores como porcentaje numérico, en pesos, etcétera. Ajá. Entonces, digamos, mi pregunta es esa, o sea, digamos, como nosotros estamos evaluando, pues, la aceptación de ese servicio, saber qué opina la persona, si le gusta, si no le gusta, qué se le puede cambiar, qué se le podría quitar, qué se le podría anexar, cómo sería un objetivo medible Bueno, en este precisamente para... caso podemos precisamente medirlo en un determinado periodo de tiempo. Recordemos que los proyectos siempre deben tener un inicio, ¿no es cierto? Y debe tener también una finalización, ¿ya? Y por lo regular parte, digamos que de los objetivos o el ingrediente como tal los objetivos tiene que ver precisamente con el tiempo. Entonces, en un lapso, ¿no es cierto? De una semana, por ejemplo, entonces la recopilación o ajustado incluso a una muestra, ¿ya? Entonces, usted, digamos que no necesariamente tenga usted que indicar de pronto el número exacto, pero sí indicar, por ejemplo, en el caso suyo, ¿no es cierto?, una muestra representativa precisamente en el cual ustedes van a aplicar, ¿no es cierto?, como tal este instrumento, ¿ya? Digamos que, permítame, digamos que en el cuadrito que yo le coloqué ahí abajo, bueno, no está en los objetivos, pues claro, claramente debe ir allá, pero digamos que en el cuadrito que yo lo que yo coloqué como un diagrama, pues dice el periodo y la fecha de la toma de las muestras. Digamos que Eso, ese ya, periodo debe ir en el objetivo, ¿cierto? exactamente, entonces ya tiene información que posiblemente deba incluir en el objetivo. Ya, entonces, Ah, ok. yo voy a mirar que quizás no mire el detalle del cuadrito. Espere tantico, a ver. Espere tantico. Van a dejar abrir el documento ustedes. Dependiendo, muchachos, desde luego que el área, ¿no es cierto?, en la cual estamos inmersos, dependiendo pues también la envergadura de los objetivos y demás, pues así mismo vamos a colocar precisamente esos indicadores, ¿no es cierto? Entonces hubiera podido de pronto ustedes indicar que según una muestra, ¿no es cierto?, poblacional, podemos tomar, digamos que el 10% de ella, ¿no es cierto?, en la primera fase, que va de tal tiempo a tal otro tiempo, para hacer la prueba de producto, ¿no es cierto? Y una segunda fase, ¿no es cierto? Quizás de tal fecha a tal fecha, quizás una semana o unos días, ¿no es cierto? Tomar quizás otro 10% de esa muestra representativa de nuestra población objetivo, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen un objetivo medible. Entonces ya saben que al finalizar, ustedes deben concretar, ¿no es cierto?, ese número ya específico de bien sea de entrevistas, ¿no es cierto?, o bien sea de encuestas, ¿no es cierto?, para poder recopilar precisamente esa información que nos sirva ya para poder hacer nuestro diseño del producto, saber si realmente ese producto que nosotros hemos planteado, que tenemos en prototipo, pues realmente cumple como tal con las especificaciones y necesidades como tal de nuestros clientes, ¿ya? En el área contable, por ejemplo, por lo regular, pues siempre también podemos plantear, por ejemplo, objetivos en relación a porcentajes, cifra pesos también, ya esos son objetivos pues bastante comunes, incluso en la administración también, ¿no es cierto? En ventas, ¿no es cierto? También algo Sí, muy concreto, tanto por ciento, ¿no es cierto? Incremento en ventas o incluso en valor como tal monetario, ¿ya? sí, Y claro. mire que tener la cifra, muchachos, dentro del objetivo hace precisamente presión para que eso se logre, para que eso se lleve a cabo, porque se supone que los objetivos son esos, son orientadores precisamente a lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, conseguir,
¿ya? Entonces, tener plasmado bien los objetivos, pues desde luego que nos va a significar, ¿no es cierto?, el logro como tal de lo que nosotros vamos a emprender. Bueno, por acá voy a mirarle entonces su fichita, que hasta que por fin me abrió su documento. Por acá. Ah, sí, tienes una ficha. Yo pensé que era la ficha de la encuesta. No. Yo dije, ay, tan chévere, hizo una ficha de encuesta. Entonces, realmente sí hicieron el ejercicio. Bueno, entonces acá nos dice nombre de la empresa. Ese es el nombre de su unidad productiva. Sí, ¿Sí? Listo. Se va a llamar Mark Electro Digital. Listo. ajá, sí, Es un señora. segmento de mercado, ¿no es cierto? Debidamente pues caracterizado a almacenes de muebles, electrodomésticos y almacenes de tecnología, ¿no es cierto? Hay una fecha y periodo de toma de muestras, entonces acá nos dice que un solo día, Sí, un un solo solo día porque día prácticamente, ¿no? sí, Los encargados, tipo de fuente, muy bien, método. Entonces son dos métodos de información, de métodos de recolección de información los que utilizaron ustedes, sí, ¿no? Tipo sí, test, claro, sí. concepto. Entrevista y encuesta. Exactamente. Tipo de prueba, listo. Centralizada, ciclo de vida, de introducción, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Entonces, mire que acá sí tienen un planteamiento, sin embargo, si ustedes hubieran ido un poquito más, ¿no es cierto? Hubieran tomado de pronto una muestra. Yo creo que ustedes ya saben tomar muestras, ¿cierto? Hasta este punto ya saben tomar muestras. ¿Sí? Sí, ¿No? claro. Ah, bueno. Ay, me asustó. Entonces, me asustó el silencio. Esto, podemos entonces jugar incluso con el objetivo en cuanto a estas pruebas de mercado, podemos jugar también con las muestras, quizás, ya, y digamos que tener algo mucho más específico y mucho más medible, precisamente apuntando, ¿no es cierto?, a que esa población a la cual nosotros vamos a dirigir nuestra prueba de producto, pues nos debe generar una información bastante importante ya para poder o modificar o potencializar quizás alguna de las características que nosotros ahí hemos mencionado y las cuales pues, hacemos como tal esa prueba, ¿no es cierto? Entonces acá ustedes hicieron, sí, acá hicieron, que mire que acá ustedes tienen un número, ¿no es cierto?, de respuestas. Entonces ese número de respuestas, ¿a qué responde? A una muestra no representativa que previamente ustedes lograron identificar, o al contrario, quizás es como el número de personas a las cuales ustedes alcanzaron, ¿no es cierto?, a encuestar en ese tiempo en el cual ustedes parametrizaron, que fue un día. ¿Cómo fue? ¿Fue por medio de la muestra o fue por medio del tiempo, ¿no es cierto?, que lograron ustedes ese número de 29 personas encuestadas? Bueno, realmente aquí las observaciones, pues, realmente es más como de... Sigan, muchachos, también las pautas, por favor, de lo que nos dice Sena. Entonces, por ejemplo, si Sena nos solicita, bueno, la introducción a los objetivos, pues entonces la introducción va a corresponder al número 1, ¿no es cierto? Objetivo número 2. Pues los nomencladores, muchachos, pues realmente en la estructura de los documentos, pues son importantes porque son los que nos van a orientar al respecto de la jerarquía, ¿no es cierto?, que tiene esos títulos dentro de nuestros trabajos. Ya nosotros dentro de nuestros trabajos podemos colocar unos subtítulos, ¿no es cierto?, que también cumplen una función específica ya para poder enterar a ese lector, ¿no es cierto?, respecto de la dependencia como tal de la información, ya que aquí quizás en el parámetro pues no se encuentra debidamente especificado tabla de contenido, pero mire que algunos sí la tienen, ¿no es cierto?, la tienen especificada. Me pareció interesante, pues realmente yo no se las voy a exigir porque pues eso ya es como valor agregado, ¿no?
como valor agregado del documento, es de la presentación, más bien que ustedes le hagan precisamente a su documento. Sin embargo, lo que no se encuentra establecido y lo que sí les indico yo a ustedes que por favor lo hagan es lo que tiene que ver con las fuentes bibliográficas. Ya, eso, en eso sí, muchachos, así el SENA no les haya dicho específicamente háganla, o sea, eso ya por injerencia ya nosotros ya debemos como tal conocer de qué. Y de igual manera, ustedes tomaron información realmente para construir su documento, información de otras fuentes, y eso no es ningún pecado. El pecado es no darle ese crédito a esas otras personas, ya a esas entidades y demás que hicieron el aporte para que nosotros pudiéramos conocer, ¿no es cierto? Y poder utilizar precisamente esa información. Eso sí es pecado. ¿Listo, Haider? Bueno, ¿qué otra preguntita tienes, Haider, al respecto de pronto de tu trabajo? Ya que no me respondiste la pregunta. ¿Cuál? ¿De qué manera lograste hallar ese número de encuestas? Ajá, sería que tenía el micrófono en silencio. No me fijé. Yo respondí, pero no me fijé. No, digamos que lo dividimos entre los cuatro. Se Ajá. crea la encuesta y se reparte entre los cuatro integrantes del grupo y entre los almacenes y administradores, pues, de los que tenemos contacto, pues se les envía por vía WhatsApp y ellos responden la encuesta. La entrevista, pues sí se la hice yo a un muchacho que es administrador de un negocio acá, precisamente de eso, y pues así fue que se recolectó esa información. Bueno, pues entonces acá hay una información, muchachos, de valor, porque ustedes distribuyeron, ¿no es cierto?, esa encuesta a X número de personas, ¿no es cierto?, a X número de empresas o de representantes de empresas, ¿ya? Entonces, ¿cuántos de ellos pues, efectivamente respondieron? ¿Ya? El 100%, quizás el 60%, quizás el 70%, ¿no es cierto? Entonces, eso hace parte del informe de resultados, ¿no es cierto?, del ejercicio que ustedes desarrollaron. Porque no creo que todos hayan respondido, ¿no es cierto?, en un tiempo tan corto, o no sé, ¿no es cierto? Ustedes pues, indicarán si fue así o no fue así. Hay personas Sí, que porque son digamos que como solamente eran 4 preguntas, era algo corto, pues tomando su consejo de ese día que no fuéramos a extendernos tanto, porque obviamente, pues, digamos que uno para ponerse a responder pues tantas cosas, a veces como que uno no le gusta a veces leer mucho, entonces tratamos de que fuera algo corto, pero que tuviera, digamos, las respuestas que nosotros necesitábamos tener. Uh-huh. Entonces sí fue en ese tiempo, pues digamos que se le envió digamos, a los contactos que tenemos, como le comentaba, de las personas que hacen parte de ese mercado, pero sin un número, digamos, específico de, por ejemplo, 50 almacenes. No, digamos, tratamos de abarcar todo el personal que nosotros conocíamos y tratar de llegar a ellos de esa manera. Pero ustedes o sea, con el envío, ustedes ya pueden conocer a cuántas personas ustedes que querían aplicar como tal esa prueba de producto y cuántas realmente fueron las que respondieron efectivamente. Sí, digamos que ahí nos tocaría hacer el análisis de efectivamente eso, pues de cuántas tienes tú, sumarlos y mirar cuántas habían y cuántas respondieron, ¿cierto? Exactamente, entonces eso va dentro del informe que ustedes deben realizar, el informe final, ya que es como un resultado precisamente del ejercicio que ustedes hicieron. ¿Ya? Entonces ustedes se van a dar cuenta, muchachos, que en el ejercicio real, cuando uno se estrella realmente con el mercado, uno pretende que quizás todos, el 100% de aquellos a los cuales nosotros facilitamos las encuestas de esta manera, nos respondan, pero pues realmente no es así. Hay personas que pueden tener la voluntad, pero no tienen tal vez el tiempo, se les olvida, se les perdió, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que ver con la apatía, precisamente hacia ese tipo de temáticas, porque hay personas que son también apáticas hacia este tipo de ejercicios, de actividades, ¿no? Entonces, muchas veces no es igual el número. Sin embargo, nosotros ahí podemos precisamente indagar, ¿no? Cuál es como el grado precisamente de aceptación, ¿no? Que pueda tener nuestro producto, el grado de interés que pueda tener nuestro producto frente a ese mercado.
ya con respecto al volumen de respuestas que nosotros hemos obtenido. Si nosotros regamos, digámoslo así de manera coloquial, ¿no es cierto? Más bien distribuimos. Nosotros distribuimos 100 encuestas virtuales y resulta que esas 100 encuestas virtuales solamente tuvimos unas respuestas de 10, por ejemplo. Entonces, eso ustedes, ¿qué les genera a ustedes? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Que no es que no es un número adecuado para tomar, digamos, alguna decisión porque la muestra es muy poquita. Aparte de eso, muchachos, es porque algo pasa precisamente con nuestro producto que produce de alguna manera como apatía, ¿no es cierto?, de no querer responder, por ejemplo. Ya, entonces algo pasa. Entonces puede ser de que realmente nuestros planteamientos incluso no sean los correctos. Quizás en la construcción de las preguntas puedes estar confusa. ¿Ya? Entonces ahí donde le llamamos nosotros el sesgo de la información, ¿no es cierto? Porque hay personas que incluso responden, pero pueden responder mal, ¿no es cierto? Y hay otras que se abstienen precisamente a responder, ya porque no encuentran las opciones, por ejemplo. No encuentran las opciones, entonces simplemente la descartan, simplemente no les interesa, ya no les interesa hacer parte de ese ejercicio, ¿ya? Entonces, mire que ese tipo de comportamientos, ya que tiene como tal ese público, también nos da a nosotros, o podemos inferir, ¿no es cierto?, parte de lo que, qué es lo que puede estar pasando con respecto a mi producto. Y es alarmante, muchachos, y es mucho más alarmante cuando nosotros hacemos de pronto un tipo de ejercicio de eso a nuestros clientes reales. Ya nuestros clientes que uno dice, sí, son personas que nos compran, ¿no es cierto? Pues de manera reiterativa, que los distinguimos, que los conocemos, ¿no es cierto? Y ellos nos conocen a nosotros, entonces, ¿por qué no responden? Es qué es lo que está pasando, cuál es entonces es como ese vínculo o en qué estado está ese vínculo precisamente con ese cliente. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar qué pasa con el servicio, ¿ya? ¿Qué está pasando con este cliente? Entonces sin necesidad incluso, ¿no es cierto?, de que nos respondan una encuesta, ¿no es cierto?, con el simple hecho de no responder, eso también da indicios de algo. Ok. ¿Ya? En el caso, por lo menos, de ustedes que apenas van en la parte de la introducción, ¿no es cierto?, del producto, entonces podemos inferir, pues, digamos que otras situaciones adicionales, ¿no? Que, como les digo yo, que quizás se les fue la encuesta por allá al spam, ¿no es cierto?, o no llegó a las manos específicas en las cuales la persona como tal debía responder, una persona que conozca pudiera responder, eso podría ser también otra variable, ¿no es cierto? Quizás fue olvido, ¿no es cierto? O otra variable, ¿no es cierto? Quizás no llegó a tiempo, ¿ya? Y demás. Entonces, o muchas veces temporáneamente, después de que ustedes ya han hecho el análisis, eso es que ya están llegando las respuestas, que eso también puede suceder, ya que las personas se entregan precisamente esa información ya tarde cuando nosotros ya hicimos los análisis. Entonces pasan muchas cosas y todas esas cosas, muchachos, sí es importante que usted las documente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la acción o la omisión, ¿no es cierto?, de la información también, digamos que tiene una significación y ustedes tienen que aprender, ¿no es cierto?, a leer ese tipo de señales, ¿ya? Aprender a leer al cliente. Ok, muchas gracias, señor. Listo, Heider, muchas gracias a ti. Entonces ya saben, muchachos, que no hay, digamos que excusa de que no se puede, que los objetivos, que medirlos, porque realmente sí se puede. Ya aquí lo importante para poder plantear un objetivo medible es realmente saber qué es lo que nosotros vamos a hacer y qué es exactamente lo que necesitamos y qué vamos a medir, y así podemos incluir precisamente esa variable de medición, ese indicador de medición. Bueno, por aquí de pronto, ¿quién otro tiene alguna inquietud? De pronto quizás tenga un comentario, quizás nos pueda hacer un aporte adicional e importante para todos nosotros. ¿Qué temática de pronto tienen ustedes alguna dificultad? Porque recordemos que los productos son diversos, ¿no? Tenemos productos aquí de servicio, tenemos por ahí unos productos que son comestibles, ¿no es cierto? Otros productos que sencillamente son
son son lo que le llamamos nosotros, no son de primera necesidad, ¿no es cierto? Son productos quizás suntuosos. Tenemos diversos productos, entonces para cada uno de ellos, desde luego que las estrategias que nosotros vamos a utilizar para recoger esa información y analizar precisamente ese mercado, pues desde luego que pueden variar, ¿ya? Por aquí hubieron algunos que plantearon como estrategia, de pronto de prueba de productos y demás, la exhibición, ¿no es cierto? La exhibición. Me llamó la atención Haider, creo que sí fue Haider, la exhibición, si ustedes se ponen a costear esas actividades, ¿no es cierto?, que ustedes están proyectando a desarrollar, pues tendientes precisamente no solamente a dar a conocer su producto, su servicio a ese inmenso mercado, sino también pues revisar qué característica adicional puede necesitar ese producto o servicio pues para ser mucho más aceptable. Si ustedes se ponen a revisar la estructura como tal del costo de eso, se van a dar cuenta que eso es enorme, ¿ya? Y realmente esa parte de la promoción, la publicidad y demás, realmente el desgaste que tienen las empresas para llevar a cabo una campaña o una actividad, ¿no es cierto?, tendiente precisamente en la parte publicitaria es enorme, es grandísima. Las empresas lo piensan 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no es cierto?, antes de poner como tal en marcha un programa o una planeación, ¿no?, de este tipo, porque es que son muy costosas y los riesgos, muchachos, a que se exponen las organizaciones en que no sea exitosas las campañas, pues también igualmente son muy altas, ya son grandísimas. Entonces, yo los invito, muchachos, que pues, digamos que de manera pues, personal, si ustedes de pronto quieren todavía conocer un poquito más y acrecentar un poco más este conocimiento, abuelo pájaro, muchachos, costeen esas actividades que ustedes han incluido allí. ¿Para qué? Para sondear el mercado, para hacer una prueba de producto, ¿no es cierto? A ver cómo les va. A ver si realmente sí puede ajustar Sí, eso. al presupuesto de la empresa, sobre todo empresas que están iniciando. Sí, digamos, señor, que ese, digamos, sería un objetivo a largo plazo, porque la verdad sé que esos movimientos de mercancía, un ejemplo de personal, pues bastante alto, de volantes, los almuerzos, todo, eso son costos bastante altos de transporte. Uh-huh. Entonces, digamos que está ahí en el objetivo. Obviamente, si se dieran las cosas, pues sería un gancho importante para la empresa, pero la verdad sí es bastante alto porque digamos que, por ejemplo, yo soy asesor y a veces no se hacen esos gastos porque de pronto las ventas no vayan a salir, entonces como que se evita mejor hacer ese gasto y buscar otras alternativas de la captación de clientes. Entonces Exactamente. esos, Sí, ne- esos, esos eventos a veces no resultan como uno espera. sí. Entonces uno proyecta, uno planea, pero en realidad, pues como todo lo que tiene que ver con el mercado es tan voluble, ¿no es cierto? Es tan cambiante. Lo que nosotros conocemos de nuestro mercado en este año, para el próximo año puede ser totalmente diferente. Entonces, por eso la importancia de estar desarrollando precisamente esas actividades. Pero esas actividades se desarrollan parametrizadas, digámoslo así, dentro de un presupuesto previamente establecido en las cuales, pues obviamente las organizaciones están dispuestas a gastar, ¿no es cierto?, en eso, que es importante, porque ya sabemos que la información ya es uno de los insumos o uno de los recursos más sensibles y más importantes y más valiosos que pueda contener cualquier empresa, cualquier organización, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos esa información? Pues haciendo todo este tipo de cosas, pero entonces, ¿hasta qué punto las empresas, ¿no es cierto?, están dispuestas a pagar
por ubicar precisamente esa información importante, ¿ya? ¿Hasta qué punto las empresas están dispuestas quizás a perder, ¿no es cierto? Porque un gana, ¿no es cierto? Un gana-pierde, ¿no? Y de ahí es la necesidad de ubicar precisamente a ese personal pertinente, ¿no es cierto? A esos estrategas en mercado que por lo menos les asegure, aunque sea un porcentaje, ¿no es cierto?, de éxito de pronto en una campaña. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de que personas como ustedes que se están formando precisamente en este ambiente ya conozcan, ¿no? Todas estas variables que influyen precisamente en el comportamiento de las personas, ¿no es cierto? También conozcan de manera un poco más detallada, ¿no es cierto?, la organización, ya la imagen que tiene la organización, quizás algo de manejo quizás presupuestal de la organización, pues para saber, ¿no es cierto?, hasta cuánto ellos pueden quizás gastar en este rubro, ya que es bastante costoso, ya hacer esos stands que ustedes han mencionado y que les toca, ¿no es cierto?, hacerlo si quieren hacer presencia quizás en un establecimiento, ¿no es cierto?, o un sitio público, ¿no? Entonces tienen que tener todas las adecuaciones bien establecidas, ¿no es cierto?, y no solamente las instalaciones, sino también ese talento humano, ¿no es cierto?, debidamente capacitado, ¿no es cierto?, quizás con los implementos, que si necesiten un uniforme, ¿no es cierto?, pagarle ese personal por horas, ¿no es cierto?, que ese personal de una u otra manera está expuesto en ciertos riesgos, entonces, pues, o sea, revisar todos esos asuntos solamente, ¿no es cierto?, para desarrollar como tal una actividad de campaña, bien sea promocional o bien sea para la toma de muestras como tal para prueba de producto. ¿Ya? Entonces, mire que es un tema bien complejo. ¿Ya? ¿Ustedes ya vieron presupuesto? ¿No se acuerdan si ya vieron costos y presupuestos? Sí, instructora, ya, si mal no estoy, creo que fue la actividad pasada. Eso, entonces ahí debieron ustedes quizás haber estructurado alguna actividad, ¿no es cierto?, de mercadeo que puedan de pronto ustedes desarrollar y el detalle, muchachos, en este tipo de situaciones, mire que hacen la diferencia, ¿ya? Porque ustedes, hay cositas que no se contabilizan, pero sí es necesario que se lleve la cuenta. Por ejemplo, los equipos, ¿no es cierto?, mobiliario, y demás, a pesar de que nosotros no vamos a representar el costo del computador, pero sí es necesario representar un costo de uso, que eso está debidamente establecido y que lo debemos establecer porque se está usando precisamente ese equipo para un determinado fin y ese aparato pues obviamente tiene una depreciación específica, ¿ya? Entonces es determinar precisamente eso y eso muchas veces no se hace dentro de proyectos, sobre todo en proyectos que tienen que ver quizás con retorno de inversión, pues con mayor veras. Es necesario hacer ese tipo de análisis y no se tiene en cuenta. ¿Ya? Que si de pronto nosotros mismos somos los que desarrollamos como tal esa actividad, no nos contamos, ¿no es cierto?, como personal para pago porque nosotros no lo vamos a pagar, ¿ya? Pero en proyecto y en presupuesto sí es necesario reflejar ese tipo de rubros, aunque no se pague, ¿no es cierto?, de manera física y real, sí es necesario para saber en cuánto cuesta realmente ese proyecto o esa campaña y verificar cuál es el retorno precisamente de esas actividades con respecto a la respuesta como tal de la venta o el incremento en las ventas, ¿ya? Entonces, plantearnos un presupuesto para este tipo de actividades, pues tampoco es la cosa tan sencilla como uno piensa, ¿no es cierto? Pero sí, ustedes ahí plantearon muchas actividades muy alegremente y yo pensaba entre mí, si eso lo estuvieran haciendo ustedes, realmente que quisieran en la realidad, ¿no es cierto?, hacerlo, ¿cuánto no les costaría a ustedes desarrollarlo? Y muy probablemente no lo harían, no lo harían, mucho menos cuando son ustedes emprendedores y están apenas iniciando. Entonces quizás podrían plantear otras estrategias diferentes para desarrollar esa misma labor, ¿no es cierto?, de recabar información de ese mercado, ya, pero quizás no sea de esa manera.
Entonces yo pensaba a la medida que iba leyendo y leyendo todas esas cositas tan bonitas que ustedes escribían, de que se puede, que se hace tal cosa, y yo pensaba como en el bolsillo, como toda la administradora que soy, pensaba era en el bolsillo, pensaba era en las finanzas de la organización, en eso era que yo pensaba cuando ustedes escribían eso. Listo, chicos, entonces les encargo muy encarecidamente, por favor, que ubiquemos así los punticos, así como nos tiene establecido la guía de escena, así el entregable. Listo, primero, introducción, segundo, qué objetivo generar, tercero, los objetivos específicos, ¿no es cierto? Y así, ya, y que podamos de pronto, si plantearnos los subtítulos, ¿no es cierto? Que, pues, que también tenga consignado como tal los nomencladores. Entonces, ¿qué son los nomencladores? Pues son precisamente esas representaciones, por lo general numéricas, que nos indican precisamente la jerarquía que tienen esos títulos en el documento. Ya entonces encontramos a un título 1, ¿no es cierto? Un subtítulo 1.1. Entonces, esos son los nomencladores y eso le da como organización al documento, el lector se puede sentir como más orientado, ¿no es cierto? Porque va a saber, ¿no es cierto?, que ahí se está ampliando, ¿no es cierto?, la información que estamos como tal leyendo, ¿listo? Entonces estamos ampliando información, ¿vale? Entonces eso genera, pues, obviamente que interés, ¿listo? Y se ven organizados y se ven bonitos los documentos, ¿listo? O sea, son cositas que usted dice, ay, no, lo importante es el contenido. Lo importante es el contenido, pero como muchachos, ustedes están estudiando el programa de gestión de mercados, ¿no es cierto? Y ustedes saben que por los ojos, ¿no es cierto?, entra el producto. Entonces, si el producto está sucio, que ese producto tiene mal aspecto, ¿no es cierto?, porque se dañó, yo qué sé, pero el sabor puede ser súper espectacular, delicioso, pero si a la vista, ¿no es cierto?, de ese posible comprador, pues el producto no es muy apto, pues obviamente que es rechazado, ¿no es cierto? Entonces, así mismo son los documentos. Hagan de cuenta. Hagan de cuenta, ¿ya? Y así es como todo, muchachos. La imagen, la presentación también que nosotros proyectamos hacia los demás, pues de igual manera nos va a reflejar precisamente, ¿no es cierto?, digamos que una representación que podamos nosotros tener hacia los demás. Entonces, de esta manera nos pueden tratar, ¿no es cierto? De esta manera nosotros también podemos conseguir, pues, ciertos beneficios de las otras personas o totalmente lo contrario. ¿Ya? Entonces, muchas veces hay personas que son muy inteligentes, que son muy hábiles, que son muy sagaces, sin embargo, su expresión, ¿no es cierto?, quizás no sea la adecuada, entonces hay personas que desestiman, ¿no es cierto?, a este tipo de personas precisamente solamente que por las expresiones, ¿ya? Entonces, la imagen, pues, también como que es importante. ¿Ya? Y la presentación personal. Veámonos nosotros también como si fuéramos un producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la imagen que yo estoy representando? O más bien que yo estoy proyectando precisamente a este público, ¿ya? Y la imagen que ustedes en estos momentos tienen es precisamente con respecto a esos entregables, ¿ya? A esos documentos. Esa es como la imagen, el sello de ustedes. ¿Ya? Si son organizados, ¿no es cierto? Que si le colocan de pronto algunos detallitos que son puntuales en la entrega, por ejemplo, y demás, pues esos son puntos a favor. Y dice, uy, esas personas sí realmente sí son, bueno, no solamente buenos aprendices, sino que realmente aprendieron, esas personas realmente saben, ¿no es cierto?, que realmente atienden como tal las observaciones y demás. Entonces ya uno empieza como a crearse unas imaginarios precisamente de estas personas. ¿Listo? Nada más con ver el producto acá que ustedes están enviando, sus documentos. ¿Listo? Entonces, veámonos entonces como eso, veámonos también como que nosotros también somos unidades productivas, ¿no es cierto? Nosotros también producimos precisamente con nuestras acciones, ¿no es cierto? Nuestras acciones, pues de una u otra manera nos van a hacer crecer, ¿no es cierto?, en la vida,
¿no? No solamente crecen las empresas o mueren las empresas, sino que también nosotros podemos crecer, ¿ya? Ustedes se ponen a mirar de 2 años, de 3 años para atrás, ¿no es cierto?, cómo era, y es ese momento, cómo están, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes pueden medir precisamente una etapa como tal de crecimiento, ¿ya? Y si ustedes quieren ir más allá, quizás compararse su ciclo de vida, quizás profesional, entonces se van a dar cuenta de que, listo, ustedes ya tienen su profesión, ¿no es cierto?, pero necesitan reiniciarse, ¿no es cierto?, reiniciarse, bien sea con educación, bien sea con otras experiencias y demás para continuar con ese ascenso, ¿ya? Entonces, todas estas cositas que ustedes están aprendiendo aquí de escena, no solamente les va a servir para su etapa laboral, sino que también los pueden adaptar también para su parte personal, ¿ya? Y realmente muchas de teorías y muchas de las incluso prácticas y demás que surgen, por lo general siempre están ahí las organizaciones y las empresas listas a adaptar, ¿no es cierto? Así sea sobre física cuántica, muy probablemente va a surgir alguna organización que tome algunos elementos de la física cuántica para poder implementarlo, ¿no es cierto? Y adaptarlo precisamente a sus necesidades. Ya, entonces hagamos también nosotros lo mismo, ¿ya? Hay un montón de información que podemos nosotros ubicar para nuestro enriquecimiento y nuestro crecimiento personal y nuestro enriquecimiento profesional. Listo, cerramos entonces el comentario filosófico. ¿Y quién de pronto tiene otra inquietud, muchachos? De pronto una observación, quizás de las personas que ya les he hecho como tal esas observaciones a sus productos o a sus trabajos, y que quieran de pronto socializar acá, que no comprendan alguna sección o algo. Diego Andrés, quizás Diego Andrés con las chaquetas. O Víctor. Víctor como que era de los libros digitales, ¿cierto? ¿Cómo vas con ese trabajo, Víctor? Hola Marisol, ¿cómo estás? Buenas Muy bien, noches. Víctor, gracias a Dios. Compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo vas con el trabajo, Víctor? Porque pues, me pareció bien interesante el producto que estás desarrollando. Bien, bien, por fortuna, ahí vamos avanzando. Tenemos unos prototipos reales. Estamos evaluando con algunas personas pues el impacto que podría llegar a tener. No son libros virtuales, realmente son libros físicos realmente. La diferencia es que van acompañados de una aplicación. Entonces tú descargas la aplicación en un móvil y puedes hacer una interacción entre el libro y aplicación. Entonces a través de la aplicación puedes tener juegos, puedes tener los audios del libro, puedes tener algún tipo de interactividad con los libros, pero el libro en general es exactamente igual. Son libros infantiles con algunas narraciones de algunas historias, con algún tipo de enfoque académico, pero digamos que acá lo interesante es la aplicación que acompaña el libro. Y pues por lo pronto vamos bien, no te alcanzamos a enviar el proyecto, pero pues si todo sale bien, mañana lo vas a tener. Teníamos algunas dudas, pero yo creo que con lo que nos has venido contando y algunos casos que he escuchado, yo creo que ya las resolvemos. Ah, bueno, ok, Víctor, entonces me parece bien, pues vuelvo y repito, muchachos, pues realmente el tiempo límite pues es hasta mañana y es tendiente precisamente para que ustedes tengan un espacio en el cual ustedes pueden hacer los ajustes, porque esto no es lo único que ustedes hacen, ¿no es cierto? Ustedes tienen otras asignaciones también con respecto a este programa y también en su vida personal, laboral, profesional y demás, ¿no es cierto? Pues también tienen sus propias ocupaciones, ¿no? Entonces, es decir, como ir abarcando, ¿no es cierto? A medida de eso. Entonces, gracias, Víctor, por su observación, ¿listo?
Por aquí Ángela, Patricia, muñeca. A ver, ¿cómo vas con tu trabajo? Bueno, parece que Ángela no puede o quizás no quiere participar. Hola, profe. Estoy en camino a casa. Bueno, entonces no puede participar en estos momentos. Tiene ahí una dificultad para comunicarse. Listo, Ángela. Pues de todas maneras, pues ya sabemos que podemos comunicarnos a través de otros medios. ¿Listo? ¿Y qué nos dice Sandra? Sandra Milena. ¿Cómo vas con tu equipo de trabajo, nena? Sandra, no. No tengo trabajo de Sandra. Aún no tengo trabajo de Sandra. ¿Ya lo has adjuntado o quizás de pronto mañana lo vas a hacer? ¿Tienes de pronto alguna inquietud? Bueno, entonces parece que Sandra como que tampoco quiere como participar. Bueno, chicos, pues no sé, Andrés, quizás Andrés y Diego, que son los de la chaquetas, no sé si quieran de pronto participar y si no, pues, chanfles, ¿cómo así, muñeca, que estás en esa situación? Ay, muñeca, listo. Cualquier cosa, Sandra, nena, pues me estás comunicando. Listo, entonces yo tomo, listo, muñeca. Yo tomo entonces esa información que me has dado. ¿Listo? Yo voy a tomar acá un apunte de eso, por si de pronto. Hola, instructora. No soy el grupo de las chaquetas, pero pues ya subimos el trabajo. Sí, No yo he sé. visto si... Yo Sí, sé sí. porque ya se los vi. Sí, no he visto si ya tenemos al... Sí, yo ya se La lo, verdad no ha entrado ya le subí a usted observaciones aún. ya al respecto. Igual tienen como similares falencias de manera pues generalizada, pues, sin embargo ahí les indiqué sobre todo con los objetivos específicos, así se pifiaron ustedes. Sí, señora, un poquito Entonces, en esa parte. porque tienen una muy buena información y tienen también buen enfoque en cuanto a qué hacer precisamente con la actividad. Entonces, sí, también me pareció también pues, bastante interesante, sobre todo que la tienen clara y son concretos, ¿ya? Sino que les hace falta unos detallitos, muchachos, entonces, si no logran de pronto comprender, ya, quizás lo que les indique, aunque no creo porque yo les señalo a ustedes y ahí les indico qué es, pues cualquier cosa me comunican, ¿listo? Pero ya tienen ustedes las observaciones ahí incluidas en su trabajo. Listo, señora. Entonces mañana lo reviso y pues hago el ajuste del trabajo con mi Listo. equipo y para cualquier novedad, pues al igual te escribo o algo así Ajá, exactamente. para generar un buen trabajo y no tener que volver a repetirlo. Exactamente, listo, para que tengamos eso. Bueno, chicos, pues entonces, no siendo más, que quizás no puedan, ¿no es cierto? Ya han participado precisamente indicando esa situación, entonces pues les agradezco mucho su asistencia, si no tienen nada por agregar. Si tienen algo por agregar, pues digan la hora o callen para siempre, dice el dicho. Yo tengo una consulta, Cuéntame. instructora. Lo que pasa es que mi internet va y viene, entonces no sé si de pronto ya dijo lo que voy a preguntar. ¿Y cuándo debemos sustentar el trabajo, cierto? Sí, yo les aviso. Yo voy a comentarle al profesor Diego, que es el líder de nosotros del programa, del programa. Le voy a comentar esa situación y entonces yo les notifico. ¿Listo? Para saber cómo vamos Listo. a hacer con el proceso de sustentación, si los vamos a citar todos en una hora, ¿no es cierto? Por el contrario, entonces va a ser determinada hora. Digamos que si es generalizado, pues listo, que toca con audiencia, ¿no? O sin audiencia. Entonces, eso es lo que tengo que hacer en la consulta, ¿vale? Listo, instructora, muchas gracias. A usted, nenita.
Bueno, entonces si no tenemos entonces nada más por agregar, otra vez muchachos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por los aportes, desde luego por sus preguntas, ¿no es cierto? Muchas gracias de verdad por la participación, listo, que ustedes están tomando un tiempo precisamente para estar en esos espacios, listo, que esos espacios pues hayan sido pues de alguna manera pues enriquecedores, así sea un poquito, ¿no es cierto?, en sus vidas y desde luego para los entregables de ustedes. ¿Listo? Entonces nos vemos dentro de 8 días, chicos, y espero entonces sus productos. Vale, instructora, muchas gracias. Feliz noche. Listo, André, chao.